si me quieres o no. Tal vez tienes ya otro querer. No sé por qué te empeñas en dejarme. Si sabes que te dé mi vida entera, y tal vez no podrás encontrar calor y en sus labios la miel. Y sé que peor puede perderte. No me digas adiós cuando te alejes. No sé si me quieres o no. Tal vez tienes ya otro querer. No sé por qué te empeñas en dejarme. Si sabes que te dé mi vida entera, y tal vez tú podrás encontrar calor y en sus labios la miel. Y sé que peor puede perderte. No me digas adiós cuando te alejes. Si tú sabes que te quiero, que por ti me muero, que todo es puede ser. Si tu amor es mi querella, si eres tú la estrella que alumbra ya mi ser. Dime tú por qué despiertan celos que atormentan y amargan mi existir. Si tu amor no ha de ser mío, ¿qué es lo que yo ansío? No me hagas más sufrir. Celos, tengo celos del aire. Celos del aire que respiras. Siento que se me va la vida. Porque tengo
de ti. Tengo celos de tus ojos que al mirar provocan una extraña pasión. Siento celos de tus labios que al besar incitan a una bella ilusión. Siento celos de tus brazos, de todo tu cuerpo, de todo tu calor. No me brindes tus caricias, no quiero sentirme celoso de tu amor. Celos, tengo celos del aire, celos del aire que respiras. Siento que se me va la vida, porque tengo celos de ti. ...28 de agosto de 2023. Es casi la medianoche, compañeros, y este es The Sabbath Midnight Show. Compañeros y amigos, les habla Salvador Borrego. Mi nombre completo es Salvador Armando Borrego Alvarado. De ahí, pues, las siglas que dan nombre a mi compañía, Saba Consultores. Los saludo desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica ciudad de Monterrey, en esta transmisión en vivo por YouTube, que tiene como propósito que si alguien tiene preguntas, pues las pueda hacer, y yo encantado trataré de contestarlas. No veo todavía a nadie aquí en el chat. No sé si dice opciones de visualización, chat. Es posible que algunos mensajes, chat en vivo, se muestran todos los mensajes. Muy bien. Bueno, pues en lo que se van pues conectando y van algunas personas, yo les quiero explicar que este es un ejercicio que llevamos pues prácticamente a lo largo de todo el sexenio. Quizás se pregunten algunos de ustedes por qué, si esta información está y es disponible o está disponible para todo el mundo, pues es poco conocida. Y bueno, no tenemos ningún arreglo con ningún medio de comunicación. Hay aquí en Monterrey y en N+, desde hace 2 años, poco más de 2 años, un espacio que tenemos, una mesa de análisis político en el noticiero de Gregorio Martínez, y pues ahí me acompaña Ramón Alberto Garza, que es muy conocido por todos ustedes a nivel nacional. Pero fuera de eso, aunque es libre la información, esta normalmente no corre. Déjenme decirles que no tenemos compromiso con nadie, que es una información que se difunde con el propósito no de apoyar a algún candidato, no de apoyar alguna de las opciones, sino con el propósito de que se vea el fenómeno político, particularmente en este caso, el fenómeno político electoral,
desde la óptica de una metodología que tiene a la encuesta por ahí finalmente como base, pero que se aparta de la idea con la que usualmente se aplican las encuestas. Se pasa a un campo que es el control estadístico, un control estadístico de calidad, también así se le conoce, y esto permite entonces visualizar las cosas de un modo interesante, diferente, porque la encuesta tiene una condición en la que estudia una población fija, saca una muestra y la variación, el negocio de la estadística es la variación. En el caso de la encuesta se da por el hecho de que si ustedes toman diferentes muestras de esa misma población, los resultados varían. Sin embargo, hay una doble variación ahora, particularmente después de que se extendió de manera importante el uso de los teléfonos celulares y, por supuesto, junto con ellos, el uso de la red de Internet que ha generado el fenómeno de las redes sociales y que permiten una interacción muy intensa entre las personas que conforman un conglomerado social. De tal suerte que la opinión pública se mueve prácticamente de un día para otro o de un momento a otro pueden modificarse por las cosas que están sucediendo, muchas de ellas las propias que están haciendo los actores políticos. En consecuencia, es una manera de captar ese dinamismo, ¿sí? Y entonces las cosas se ven de manera más nítida. Anticipamos muchos riesgos, anticipamos muchas oportunidades y esa es la gran ventaja que se tiene cuando se juega a la política utilizando monitoreos, cartas de navegación. Esta es una metodología que yo desarrollé pues desde 1993. O sea, tenemos 30 años con ella, es una metodología ya muy madura. Y bueno, el propósito es la comprensión de esto, ¿sí? Por supuesto, soy director de mi empresa. El propósito nuestro es que la clase política, incluso la clase empresarial, entienda el poder que esto tiene. En el propósito, por supuesto, de tener una clientela más amplia. Pero en términos generales, utilizamos un proyecto que capture la atención de la mayoría de la gente, en este caso el proyecto nacional, y la información la hacemos pública porque nosotros sufragamos prácticamente todo el costo del proyecto. Entonces somos dueños del proyecto, hay algunos suscriptores, no muchos, y entonces esa es la condición. Alguien se conectó aquí, yo quisiera ver quién es. Dice, saludos de la revista Ecos, mi amigo Antonio Lomas. Lo mando a saludar con mucho gusto. Bueno, pues sin más preámbulos, compañeros, vamos a ver los resultados que hoy tenemos. Pero antes déjenme decirles que lo que estamos viviendo es una situación muy, muy importante porque es un momento crucial en las definiciones de los candidatos, aunque les llamen de otro modo, de los candidatos a la presidencia para la elección del próximo año, del 24. Esta es la última medición que hacemos antes de saber el resultado del Frente Amplio por México. Todavía podremos hacer una medición más previa a la información digamos que a la publicación de los resultados de la Alianza Morena PT Partido Verde. Entonces, pues lo que tenemos hoy es una situación donde en el Frente Amplio, un ejercicio muy interesante, ha habido hoy, este día de hoy, informaciones en el sentido de que se pretende que Beatriz Paredes se baje de la contienda, quedando ya definido esto entonces en favor de Xóchitl Gálvez. Nosotros hemos planteado la idea de que eso no sería conveniente porque se echaría por la borda todo el entusiasmo que se generó de tener un ejercicio donde la gente participe y sea ella la que decida quién sea el candidato del Frente Amplio. Lo que vamos a ver hoy es justamente que es importante que se mantengan las dos opciones
porque están en empate técnico, como lo vamos a ver a continuación. Sin más preámbulos, compañeros, vamos a hacer el recorrido de esta información del modo habitual. Los que nos han seguido por algún tiempo saben que siempre empezamos con una información que está en el reporte de encuesta y que es lo que la gente tiene en mente. Es esta información. Miren, la pregunta se hace en estos términos. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Esto es lo que la gente está pensando. Y bueno, miren, son los asaltos, los robos. El tema ya de los libros de texto, que ya se posicionó de manera muy importante. La muerte de los jóvenes en Lagos de Moreno, que la semana pasada estuvo pues ahí como la número 1. Los secuestros, asesinatos, muertes, matanzas, las precampañas políticas, la inseguridad, la tormenta tropical que está cerca de las costas de Yucatán, las inundaciones, la violencia, la delincuencia, los feminicidios. Fíjense cómo los temas que dominan son los que tienen que ver con la seguridad pública. Los accidentes viales, la crisis económica, las malas carreteras, el Tren Maya. Todo es culpa del PRIAN y ellos no viven en México. Este es un tipo de información que sugiere que de algún modo se ha estado manejando esa idea y pues ha penetrado pues en un sector importante. 1.1% significa que de manera espontánea, no es poca cosa, 1.100.000 personas aproximadamente tienen esa idea. Luego las balaceras, las discusiones de candidatos que ganó la Wendy. Los magistrados están muy mal, parecido a lo anterior. Y aquí hay una continuación de esto. Miren el huracán, el regreso a clases, las promesas que hay, que por la frontera Comalapa entran las guerrillas, que AMLO está diciendo que los adultos mayores son pobres, la línea 2 del metro, la falta de agua, la plática que dio Ebrard sobre la inseguridad, que no hay tanta inflación, ¿sí? Esos son los temas que están en mente de la gente. Ahora nos vamos a ir al monitoreo, porque el monitoreo es muy importante, justamente porque la confiabilidad de una encuesta depende de que en el monitoreo tengamos estabilidad, al menos en los últimos 4 valores. Si no hay estabilidad, entonces en esa pregunta es más confiable para efecto de tomar decisiones el último valor del monitoreo, aunque el margen de error sea más grande. Y bueno, miren, empezamos con preguntas que tienen que ver con el control. Este es el acceso a Internet. Y bueno, pues hay un ligero incremento en esta variable, pero normalmente pues lo usual es que haya estabilidad. Miren, en respuesta espontánea, cuando preguntamos por el principal problema del país, hoy tenemos un valor, pues, que es este, ¿sí? Donde ya estamos más en la línea, pues, abajo del valor central, que es 54%. Hace 2 o 3 semanas se nos fue muy arriba el valor vuelve un poco a los niveles medios. La corrupción, pues la corrupción nunca ha sido considerada como un gran problema en México. El valor central que tenemos es 3.8 y está relativamente estable. Miren, aquí está una primera variable que tiene mucho impacto en el tema político, porque es claro que la figura central es el presidente Andrés Manuel López Obrador, el personaje de este siglo, el personaje político. Y él tuvo la semana pasada, cada puntito que hay aquí es un valor de encuesta, ¿sí? O sea, tenemos decenas de mediciones. Y entonces podemos aplicar esas técnicas de control estadístico para juzgar si el valor que tenemos, el último es el que importa, que es este, tiene una condición de estabilidad, o sea, que se mueve entre este límite verde y este naranja, ¿sí? O si se sale de sus límites, si se sale todavía más allá del azul o más abajo del rojo, pues nos habla de condiciones más fuertes. Fíjense, el presidente tiene una situación aquí en la que tuvo hace 1, 2, 3 semanas un valor de advertencia negativa. Luego se recupera y llega hasta la alerta positiva y ahora vuelve aquí un valor. Si vemos los últimos 4 valores del presidente,
Entonces lo que tenemos no es una condición de estabilidad, sino una condición de erraticidad, porque tenemos signos malos para él y signos muy buenos para él también, en esos últimos 4 valores. Esa es una condición que nos dice que no tenemos idea de realmente cómo está el valor del presidente. Puede ser que esté más arriba, puede ser que esté más abajo. ¿Sí? Mientras no haya estabilidad, los valores de encuesta no son muy confiables. Y en esos casos, lo que pensamos es que el último valor es el que nos puede dar más luces de cómo está el presidente actualmente. Y este valor, aquí lo podemos ver, es 69.5%. ¿Sí? Aquí se ve un poquito, pues digamos que tapado por la línea verde, pero es 69.5. Entonces el presidente está, podríamos decir, si quieren ustedes, entrecomillado, en una condición más o menos estable, o por lo menos muy similar al valor medio que tenemos. En el caso de la desaprobación tenemos una situación también similar. Miren, hay estabilidad. Aquí sí podemos hablar un poco más que hay estabilidad. La calificación promedio también, vean ustedes cómo está en un valor muy similar al central, tiene esta alerta negativa. Ok, no podemos hablar estrictamente de estabilidad, pero sí que se está estabilizando. Ok, esa es la calificación promedio. El porcentaje de calificaciones bajas para el presidente también está estable. Vean ustedes, y aquí es como que estaba conformándose una tendencia a la baja y aquí se revierte esa tendencia, pero está en una situación pues, muy cerca de los valores centrales. El porcentaje de calificaciones altas al presidente la semana pasada tuvo un valor casi de alerta positiva, se acercó mucho a la línea azul y ahora se refrena. ¿Sí? Entonces se puede decir que los valores muy positivos que tuvo la semana pasada, el presidente no se mantienen como tales, que no decimos que se haya debilitado, pero ya no mantuvo ese avance. En términos generales podemos decir que se refrenan los avances del presidente. Esta es una variable ya de tipo político, pero una variable que está más orientada a ver cómo están los fans, o sea, cómo está el voto duro de los partidos. El PRI, la semana pasada, miren, tuvo esta casi alerta negativa y ahora registra este valor que es una advertencia positiva, ¿sí? Más o menos cerca, pero no tan cerca de la línea azul de alerta positiva. Ahora, si vemos los últimos 4, lo que estamos viendo es que aquí tuvo esta advertencia positiva, el valor anterior fue casi una alerta negativa, el valor anterior estuvo muy cerca del valor central y el anterior es una advertencia positiva. O sea, aquí en el PRI también se da una condición de erraticidad. O sea, se está moviendo, hay cosas que mueven para bien, para mal, para bien en el caso del PRI. En el PRI, pues, hay una situación donde hay intensidad, pues, hay mucho rejuego que de repente lo apoya, de repente no. Muy interesante, resulta que el hipocentro de impulso, porque pues este día le fue bien al PRI, son las personas que tienen doctorado y los estudiantes. Esos apoyos no son fáciles de conseguir, ¿sí? Esto habla pues de que está pasando algo en el PRI que es advertido por personas que pues tienen una preparación elevada y eso no deja de ser interesante. Y por otra parte, en el anti-hipocentros, a los que no impulsaron a el PRI, son simplemente las personas que aprueban al presidente López Obrador. Entonces, una primera novedad ahí con el PRI. En el PAN, miren, en el PAN lo que tenemos, ustedes observan, es este valor, ¿sí? Que está prácticamente en la línea de advertencia negativa, pero si vemos los últimos 5 valores, lo que tenemos es una tendencia a la baja. Esto quiere decir que algo está haciendo el PAN que no le está gustando a sus seguidores más férreos, ¿sí? A sus seguidores más digamos que convencidos. ¿Okay? Es una mala señal pues para el PAN. Movimiento Ciudadano, ¿cómo está Movimiento Ciudadano? Muy estable, de hecho muy mal, fíjense, ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene una serie ya por debajo de la línea central. Le vamos a tener que recalcular para la próxima semana su límite, su valor central, que es 1.3. Claro, es identificación partidista. Hay que no confundir esto con intención de voto.
Morena en identificación partidista la semana pasada le fue muy bien, sacó un valor muy alto, miren, 41.2%. Bueno, en realidad aquí ya habíamos subido mucho la canasta porque los valores previos habían sido muy buenos. Pero ahora llega otra vez a un valor cercano a la línea central, un poquito más abajo, o sea, perdió también impulso Morena, ¿sí? Se revierte el avance que había tenido. Y las alternativas independientes pues no tienen nada, ¿sí? El PRD pues tiene 0.5, ¿sí? No tiene mucho apoyo. La indecisión también está muy estable y el rechazo a todos está muy estable también. Entonces, identificación partidista, los fans, votos duros que tenemos, movimientos positivos para el PRI y negativos para el PAN, así que son dos partidos que están, por supuesto, en el ojo del huracán, en una condición pues, de mucha discusión. El interés en la política es importante porque esta es la pregunta que nosotros hacemos para más o menos acercarnos a el porcentaje de participación en las urnas. Es claro que conforme una campaña se va pues intensificando, se va acercando al día de la elección, pues el interés en la política va creciendo. Pero miren, aquí lo que estamos viendo es que hay una creciente, sí, vamos a decir, disposición de la gente por la política, disposición de ánimo favorable. Hace una, 2, 3 semanas estuvo en este valor casi llegando a la alerta negativa y ahora se recupera, 52.8% nos dijeron que están interesados en la política. ¿Qué significa eso? Pues que si hoy hubiera elecciones, más o menos ese porcentaje iría a las urnas, ¿ok? Entonces vamos a seguir con esto. Pero, y miren, miren, interesante, como es una advertencia positiva, entonces podemos encontrar el tipo de gente que está haciendo o está generando o está teniendo ese mayor interés en la política. Voy a magnificar esto un poco más para que ustedes lo puedan ver y voy a ir moviendo este recuadro que llamamos hipocentro de impulso. Miren, personas de 68 y más que por lo general apoyan al presidente y a Moreno, ni solteros ni casados, personas con más de 15 años de estudios que por lo general apoyan a la oposición, o sea que es una fortaleza de la oposición y una debilidad de Morena y el presidente. Trabajan por cuenta propia, quienes aprueban al presidente, bueno, pues claro que los que aprueban al presidente están en favor de Morena. En términos generales, quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente, que es una pregunta muy importante, sí, quienes no tienen problemas, incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica, y las personas que tienen ingresos entre 20 y 50 mil. Lo relevante aquí es que en este hipocentro de impulso hay personas que están en favor de Morena y el presidente y también personas que están en contra de Morena y el presidente o en favor de la oposición. O sea, el interés en la política está creciendo, pues en términos generales, en ambos bandos. ¿A quienes no les está interesando mucho la política? Miren, de 26 a 38 años, quienes tienen hasta primaria, sí, quienes tienen hasta primaria. Por eso nosotros decimos que como esta es una fortaleza de Morena, esto genera merma a la hora de ir a la elección. Y eso explica muchas paradojas que algunas personas pues ven como misterios de la política. Los que trabajan como empleados y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente, ¿sí? Eso es interesante porque esta es una debilidad de Morena, pero si no están interesados en la política, es una debilidad que no le impacta, ¿sí?, negativamente a la hora de ir a las urnas. La siguiente pregunta, esta es el top of mind, o sea, la respuesta espontánea para la presidencia. Es interesante porque aquí no les damos nombres, les hacemos la pregunta tal como ustedes la ven aquí. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Y esa es la respuesta que corresponde a Andrés Manuel López Obrador. Es claro, pues, que él no va a ser ya el próximo presidente, pero todavía hay personas que lo señalan a él. Y aquí, pues, eso la tenemos porque nos hablaba de más o menos cómo estaba el ánimo reeleccionista en México. Interesante es más el
modo en que se está comportando aquí los presidenciables. Aquí tenemos a Marcelo Ebrard y miren, fíjense, Marcelo Ebrard termina en una situación muy complicada porque se le desploma. Vean ustedes cómo este valor es el más bajo en cuánto tiempo, o sea, es el más bajo hasta aquí. Tendríamos que movernos para encontrar un valor más bajo para Marcelo Ebrard. Y si nos vamos aquí hacia abajo, vemos que es abril, hasta la fecha. Sí, abril. Entonces tenemos desde abril, mayo, junio, julio, agosto. Tenemos el valor más bajo en 4 meses. Y si ven el valor es 4.6%. Manténganlo por favor en mente porque es importante compararlo con el que va a tener Sheinbaum, que es la competidora más fuerte que él tiene. Ahora esa caída, es interesante observar que tiene como hipocentro de castigo el vacío. O sea, no hay un grupo que se haya distinguido por castigarlo. Quiere decir que el deterioro fue parejo. Sí se distinguieron las personas de 12, 15 años de estudios y quienes tienen ingresos entre 2.400 y 5.000 por no castigarlo. Más en este caso porque es alguna gente medio desinteresada en la política. Fernández Noroña, ¿cómo termina? Pues termina, miren, con una doble advertencia positiva. Este valor es 3.9. Vean ustedes cómo el valor último de Noroña es casi idéntico al que saca Ebrard. Eso es terrible para Ebrard. ¿Quiénes apoyan a Noroña? Miren, las personas que tienen ingresos abajo de 2.400 pesos. O sea, los pobres están apoyando a Noroña y el antipocentro está vacío. Muy bien. Luis Donaldo Colosio, que se menciona muchas veces como posible candidato a la presidencia, tiene 0. O sea, no hay gente que esté pensando en él así de manera espontánea para la presidencia. Y Sheinbaum, miren, Sheinbaum es la gran participante. Fíjense cómo cierra ella. Por lo pronto tiene un valor arriba de la línea verde, que es advertencia positiva, y es 14.7 versus 4 y fracción de Ebrard. Y aparte, si ustedes observan los valores últimos, pues está en una condición de tendencia al alza y de manera muy vigorosa. Usualmente cuando las cosas suben por la cuestión del margen de error, suben en forma de serrucho. O sube, baja tantito, vuelve a subir, baja tantito, etc. Igual cuando van bajando. Cuando una situación se da así, de que este es estrictamente menor que este, ¿a qué caray? ¿Sí? Y luego estamos aquí, este es estrictamente menor que este y este es estrictamente menor que este. Nos habla de que hay una situación que está generando un crecimiento vigoroso importante de Sheinbaum. Muy probablemente una operación política que está generando sus resultados. Ahora bien, como es una advertencia positiva, podemos ver el hipocentro de impulso, o sea, quienes están haciendo fuerte a Sheinbaum. Y son los jubilados y quienes aprueban la labor del presidente. ¿Sí? Los que aprueban al presidente. Y quienes no están apoyando a Sheinbaum, las amas de casa, y quienes desaprueban la labor del presidente. Entonces, pues, aquí se ve muy claro y ya podríamos irnos más o menos dando una idea de para dónde van las cosas. Por otra parte, Xóchitl Gálvez, pues, que es un fenómeno que irrumpe, porque de estar en 0, ustedes pueden ver aquí todo esto, de pronto, hace unas cuantas semanas, empieza pues a moverse algo. Tiene un valor aquí culminante un valor máximo aquí en este día. ¿De cuánto será? Como unos 7. A ver, esto es como que se empalma un poco esto. A ver, ¿qué será? No sé, 11, sepa Dios. Pero bueno, aquí se aprecia, miren hasta dónde llegó. Y luego se viene, o sea, se refrena. Y luego como que quiere otra vez volver a subir, vuelve a bajar, se queda aquí. Y en este último valor sube a este valor de 7.1. Que para los nuevos límites, para ella representa una advertencia positiva. Pero ya se está estabilizando aquí. O sea, la idea de que teníamos un fenómeno en el que Xóchitl iba a ir subiendo y subiendo y subiendo, pues llegó a alcanzar hace 2 semanas un empate técnico en este indicador con Marcelo y con Sheinbaum, pero pues ya se viene para acá. Se está estabilizando, o sea, se desinfla un poco, y entonces podemos ver aquí, sin embargo, 2 grupos, porque se forman, miren, hay dos tipos de alerta para Xóchitl aquí.
el que representa esta advertencia positiva, pero también el hecho de que los últimos 5 valores están por arriba del valor central. Y esto nos permite detectar muchos grupos que la apoyan y también muchos grupos que no la apoyan, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver, aquí están. Miren, fíjense, en el caso del hipocentro, lo que pasó hoy, pues miren, son personas que desaprueban la labor del presidente, lo cual es lógico, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos de sus bienes para solventar su situación económica, y los que tienen ingresos arriba de 50,000 pesos, lo cual también es lógico, pues, la gente de las clases medias altas, una fortaleza para ello. Y en el antihipocentro están las amas de casa, ¿sí? Es interesante observar que las amas de casa en general no se distinguen por apoyar pues ni a Sheinbaum ni a Xochitl. Por otra parte, si vemos el hipocentro de impulso, pero de la serie, donde tomamos 5 datos, es una muestra más grande, pues me detecta con mayor precisión los grupos que apoyan a Xochitl. Están en Querétaro, no es la primera vez que aparece Querétaro como apoyo para Xochitl. Personas con más de 15 años de estudios, también los obreros, lo cual es interesante, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes. Miren, fíjense ustedes, si Xochitl tiene como fortaleza los que sí tienen internet, entonces una encuesta que se hace en redes, pues va a favorecer a Xochitl. Se hace lógico que de repente ustedes se encuentren encuestas que se hacen en Facebook o que se hacen en algunos otros espacios donde se requiere tener internet para poder acceder a esa gente, pues que los resultados les resulten favorables. Es como ir a hacer una encuesta en un mitin del PAN o del PRI o de Morena. Bueno, ¿quién va a salir bien ahí? Pues los que están haciendo el mitin. Es más o menos parecido, así de absurdo es a veces utilizar ciertos esquemas para hacer encuestas. Pero bueno, ¿quiénes no están apoyando a Xochitl? Las personas que no son ni solteros ni casados, que se dedican al hogar, quienes no tienen internet, ¿ok? Y quienes tienen ingresos entre 2,400 y 5,000 pesos. Esto es entonces el caso de Xochitl. Samuel García, que también se estaba mencionando, en Top of Mind, ¿sí? Lo que él tiene es un 0, ¿sí? O sea, todavía no logra fans en esto. Sí, cuando presentamos un nombre, algunas personas nos dicen que lo favorecerían, pero todavía no llega a ese extremo su fuerza. Bueno, Enrique Lamadrid ya no está en esto. Monreal, pues está en ceros. Y nos pasamos a otra pregunta que es muy importante. Miren, a lo largo de estos años, porque ya son varios años en los que estamos viendo esto, hemos podido corroborar múltiples veces la hipótesis de que el apoyo que tiene el presidente, el apoyo que tiene Morena, depende mucho del dinero que se está dando de los programas sociales. La pregunta es esta: ¿usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? Y este es el monitoreo de la respuesta: sí. Vean ustedes en primer lugar cómo ha ido creciendo ese porcentaje. Pero además, cuando el presidente tiene crisis, como la semana pasada, ¿sí? Entonces el mecanismo para recuperarse es precisamente que se sube, se inyecta más dinero, se cubre a más familias, y entonces el presidente respira, como la semana pasada. Ahora el valor vuelve a valores centrales y no es casualidad entonces que en la aprobación, en la calificación, en el top of mind, etcétera, el presidente vuelve a sus valores centrales también. Esta es la manivela que usa el presidente, ¿ok? Y entonces depende por eso el presidente mucho del dinero. Y por eso la obsesión de estar recortándole dinero a todo mundo, porque ese dinero lo mete en esto, ¿sí? Esa es la razón. ¿Sí? Alguien podrá pensar que porque es muy bueno y está muy desesperado por ayudar a la gente, otros podrán pensar que porque él depende de ese dinero para poder mantener su condición de fuerza, ¿ok? Tanto en aprobación como en intención de voto para su partido. Miren, el mejor político, aquí sucede lo mismo. Esta es la respuesta para López Obrador. Vean cómo la semana pasada sacó una advertencia positiva, ¿sí? Inyectó dinero, ahora ya no inyectó tanto dinero y entonces se viene abajo, ¿sí?
Eso es muy interesante. En el mejor político, Marcelo Ebrard, miren, también no termina muy bien, fíjense, obtiene ¿cuánto? 0.5. O sea, no ha generado fans Marcelo Ebrard, y eso es grave. Felipe Calderón, pues no me voy a detener en él. Beatriz Paredes, sí, porque miren, Beatriz Paredes es uno de los contendientes y siempre estuvimos diciendo que una de las cosas que se veían raro era que no tenía gente que la consideraba como la mejor política. En general sus valores eran 0, 0, 0, 0. De repente algún brinquito aquí como 0.7, acá 0.5, 0.5. Aquí brinco un poquito más, miren 1.5 y luego 0, 0, 0, 0, 0. Aquí otro destello, 0.7, 0, 0, 0. Esas fueron las marchas. Pero miren, lo interesante es que hoy, cuando están por definirse quién va a ser la candidata del frente, obtiene un valor récord, 1.6. Quiere decir que este día, bueno, el día se acaba de terminar si somos estrictos, pero este 28 de agosto, 1.600.000 personas de manera espontánea, más o menos, nos están diciendo que Beatriz Paredes es la mejor política de México. Eso es importante, muy, muy importante, ¿sí? Ok, seguimos. Enrique Peña Nieto no lo voy a ver. Andrés Manuel López Obrador, aquí está. Bueno, el peor político, tampoco me voy a detener mucho en esto. Ahorita no es relevante. Sí. Ok, ¿qué más tenemos? La felicidad en México, siempre nuestra felicidad está desbordada, ¿sí? Arriba del 90%, casi 95%. Nos vale madre todo, compañeros. Claudio Sheinbaum, mire, ¿cuál es la pregunta? Fíjense, si la coalición Morena, PT, Partido Verde, le pidiera su opinión para seleccionar a su candidato a la presidencia, ¿a quién de las siguientes personas apoyaría usted? Esta es la pregunta central. ¿Y cómo le va a Sheinbaum? Vean ustedes la historia de Sheinbaum. Todo este periodo ella estuvo abajo de Ebrard y luego de repente cuando empiezan las marchas, las manifestaciones aquellas, como que ahí se empezó a dar un operativo para impulsarla y aquí empieza ella a subir. ¿Ok? Sube, sube y ahora como que se estabiliza en esta recta final. Pero es importante ver que, por ejemplo, como no hay control en estos últimos 4 valores, porque tenemos esta alerta negativa, el valor que podríamos nosotros pensar para efectos de ver más o menos quién tiene más apoyo entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues el valor que tenemos para ahí es este último, 27.7. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto saca Ebrard para ver pues qué es lo que podríamos pensar con respecto al posible resultado de las encuestas que va a hacer Moreno. ¿Sí? Y bueno, acá está Marcelo Ebrard. Recuerden, 27.7 Sheinbaum. Miren ustedes, esto es muy triste para él y su gente. Vean ustedes cómo cierra Marcelo Ebrard. Con una advertencia negativa, pero aparte con una tendencia a la baja. Miren aquí, baja, baja, se refrena y baja. Y ya son 5 puntos así en esta condición. Entonces, Marcelo Ebrard está cerrando, y no digo que cierra, porque todavía vamos a tener una medición más la próxima semana, que pudiera ser que brinque, pero por lo pronto lo que tenemos es que aquí tuvo una tendencia a la baja, se recuperó y vuelve a retomar la tendencia a la baja. ¿Ven ustedes? Entonces, bueno, ¿quiénes están castigando a Marcelo Ebrard? Es interesante. Este es un hipocentro que llamamos hipocentro de castigo. Déjenme ver si alguien está aquí con alguna pregunta. Dice Arnoldo Ledesma. Hola Arnoldo, te mando un abrazo. Mónica Muscaria. También mi hija le mando un beso. Y ya saluda a Antonio Lomas. No hay ninguna pregunta. Entonces, miren, ¿quiénes están castigando pues a Marcelo Ebrard? Personas que no son ni solteras ni casadas, de 0 a 6 años de estudios, que es una fortaleza de Morena, y quienes tienen hasta primaria, que es una fortaleza de Morena. O sea, están castigando a Marcelo Ebrard gente afín a Morena, y no le están castigando a las personas que se dedican al hogar. Entonces, 27.7 de Sheinbaum contra 17.6%. Miren ustedes qué interesante, porque se estuvieron publicando encuestas que más o menos hablaban, no, algunas creo que daban más ventaja para Sheinbaum, pero si a mí me pidieran números, yo diría que pues más o menos son esos. Claro, hay que hacer en este caso todavía la proyección electoral, porque
Aquí hay indecisos y todo eso, y los números que se publican en las encuestas los distribuyen proporcionalmente entre entre los personajes que sí recibieron apoyo. Pero por lo pronto, miren, ¿quiénes están castigando? Ya lo dije, ¿verdad? Demasiado celebrar. Bueno, Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo cierra? Miren, con 8.2, casi igual que Ebrard. Eso, 8.2 contra, no, 17.6, todavía mucho más abajo. ¿Sí? Ok. Adán López pues cerró, miren, más o menos, tuvo una alerta, otra alerta, tiene 2 alertas, pero de cualquier manera sus valores son 10.7 y aquí es 8.5, muy lejos de Ebrard y mucho más lejos, por ejemplo, por supuesto, de Sheinbaum. La indecisión está tranquila, el rechazo a todos pues como que está bajando. Y entonces, miren, cuando vemos las marcas nada más, la intención de voto por Morena, PT, Partido Verde es algo muy estable, ¿sí? Y tiene un valor central aquí más o menos de ese 55.2%. Y la oposición, PRI, PAN, PRD, Sociedad Civil, tiene un valor más o menos de 15. O sea, hay una diferencia abismal. Alguien sacó Reforma, creó una encuesta que decía que estaban a 10 puntos. Y esto es todavía sin inflarlos, o sea, cuando quitemos a los indecisos. Y aquí estamos hablando de una diferencia abismal. No concuerdan los resultados que tenemos nosotros con los que tiene Reforma. MC, pues miren, tiene, ¿cuánto? 1 punto, ¿qué es esto? 3%. 3% tiene en intención de voto por marcas. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de México de la alianza PRI-PAN-PRD? Bueno, pues aquí Santiago Krill, pues ya quedó fuera. Xochitl, a veces es interesante. Bueno, ustedes como, aún dentro de la alianza, el impulso que tuvo Xochitl aquí, cuando empezamos a hablar de la Xochitl-manía, etcétera, pues prácticamente se perdió. O sea, se estabilizó en este nivel bajo, ¿sí? O, bueno, alto para ella. Y el valor que tiene el último es 9.6%. ¿Sí? En una condición de estabilidad. Enrique Lamadrid pues ya no está. Claudia Sheinbaum. Bueno, no tenemos monetarizada a Beatriz, lamentablemente. Claudia, pero sí tenemos la respuesta en el top of mind al rato en la pregunta. Claudia Sheinbaum, aquí miren, fíjense, estamos comparándola con qué. Estamos diciendo, la pregunta es así, miren, dice, si hoy fueran las elecciones presidenciales y los candidatos fueran Claudia Sheinbaum por la alianza Morena, Partido Verde, PT, Xochitl Gálvez por la alianza PRI-PAN-PRD de Sociedad Civil y Samuel García. Bueno, cuando contrastamos esos tres, resulta que Claudia Sheinbaum, vean ustedes cómo tuvo un deterioro durante todas estas semanas, así. La semana pasada se recupera, pero ahora se revierte, no se revierte, se refrena su avance. Ya no avanzó. Esta también coincide con el hecho de que se inyectó dinero, ella sube, sale de su crisis, ya no se inyectó dinero, pues entonces pierde impulso. Por otra parte, Xochitl, vean cómo está muy estable. O sea, está muy estable. O sea, el fenómeno Xochitl, o sea, viéndolo aquí, pues la verdad no existe. Se ha querido magnificar a base de propaganda la gente que la impulsa. De hecho, la pusieron en el candelero no tanto porque le haya cerrado la puerta el presidente, sino porque un día nos amanecimos con una serie de plumas en los diferentes medios y en los diferentes medios electrónicos también, una serie de comentaristas hablando de ella, de las maravillas de ella. Pues logró subir un poquito aquí y se estabiliza. ¿Ok? Por otra parte, Samuel García pues está también muy estable, ¿sí? Con un valor de 1.9 aquí en ese contraste. Por otra parte, si solamente contrastamos a Sheinbaum con Xochitl, ¿sí? Vean ustedes cómo se da este fenómeno también, donde ella se empezó a deteriorar y luego la semana pasada se recupera, pero ahora otra vez se refrena el avance. Y en el caso de Xochitl, vean ustedes cómo estuvo tranquila las primeras 3 semanas, luego se levanta, pero empieza a caer un poquito,
y ahora como que se recupera un poco, pero realmente está más bien generando una condición de estabilidad. O sea, la Xochitl manía de existir nos estaría hablando de una situación donde tuviéramos una tendencia al alza, aunque no sea muy elevada, pero consistentemente al alza. Esto pues es más propaganda, ideas que se están moviendo, pero aquí no se ve un reflejo de ello. El rechazo a todos y la cuestión de ingresos. Bueno, este es el monitoreo, compañeros. Déjenme ver si aquí ahora sí alguna pregunta. A ver, dice saludos, doctor Borrego. ¿Quién es? Lucas Pata. Muy bien. Ok, te mando a saludar con mucho gusto. Y bueno, les sugiero, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Ahorita es el buen momento para comentar sobre eso. Por lo pronto nos vamos a salir de aquí, del monitoreo, y nos vamos a regresar a la encuesta nacional. Porque hay cosas muy interesantes por el tema de la decisión al interior del Frente Amplio por México. Ya vimos en este reporte el resultado de pues, lo que la gente tiene en mente, ¿sí? Los temas de inseguridad, etc. Y ahora vemos, por ejemplo, esta otra que es muy interesante, en respuesta espontánea, en su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? Y miren, respuesta espontánea es una barbaridad que nos diga un 55.1% que es la inseguridad. Pero si vemos que la siguiente, que es delincuencia, nos da 7.8, pues entonces hay que sumarlos y ya nos vamos a 63% aproximadamente. Luego la corrupción, 4.5%, la violencia, que habría que sumarla pues a la anterior, de inseguridad, ¿dónde estamos? La violencia, y luego la economía, el mal gobierno, la falta de empleo, etc. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué más acá tenemos. Bueno, ese es el tracking. Así se ha movido la inseguridad. Claro, se mueve, se ve este movimiento, debería de estar más uniforme acá arriba. Pero fue el periodo de la pandemia, donde la gente tenía como principal problema la pandemia. Pues la aprobación del presidente está estimada por nosotros en 68.7%, con una desaprobación de 24.3%. Este es el tracking de la aprobación del presidente. Ven ustedes cómo en términos generales ha sido estable, ¿sí? Los puntos rojos que tenemos son momentos críticos que ha tenido el presidente. Sí, los puntos azules, que no sé, eso no se aprecia tanto, pero ahí se ve que hay unos cuadros que están resaltados en azul. Son los días que han sido muy buenos para el presidente, ¿sí? Y entonces esto da una idea pues, de cómo ha sido en la historia, pero vemos como después de estas crisis que hubo o de las manifestaciones, el presidente en términos generales ha estado recuperándose, ¿sí? Y esta es la desaprobación. Vean también cómo, si vemos, esta es la línea de 50%, el presidente nunca ha estado abajo del 50%. Dicho de otro modo, el presidente siempre ha estado en una condición de legitimidad, o sea, de legitimidad en el enfoque de ejercicio del poder. No siempre es así para los gobernantes, por supuesto. El interés en la política anda en 46.6%, la calificación promedio del presidente es de 7.4%, y 65.8% le dan calificaciones altas, que es muy parecido a la aprobación. 19.8% le dan calificaciones bajas, o sea, de 0 a 5. La calificación promedio del presidente, el tracking, es este, miren. ¿Sí? Vean ustedes cómo aquí estos puntos rojos y azules significa que hay mucha intensidad en la vida política. Y luego estuvo tranquilo, pero aquí también hubo, pero es muy intenso, ¿sí? Tenemos que irnos a los periodos aquellos de manifestaciones de las mujeres en marzo, etc. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? La calificación, el porcentaje de calificaciones altas y bajas. Los gobernadores, miren, la calificación promedio de los gobernadores es 6.5 y la calificación promedio del presidente es 7.4. O sea, el presidente es mejor evaluado que los gobernadores en general, ¿sí? En promedio. Ok, ¿y qué más tenemos aquí? El top of mind. Miren, este es muy importante. Claro, ya están definidas las opciones, pero no deja de ser interesante
que cierra Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en empate técnico. Pero en los empates técnicos y las estimaciones de encuesta no son confiables cuando no hay estabilidad. Y ya vimos que en este monitoreo de estas variables no hubo estabilidad. O sea, si nosotros dijéramos que las cosas están empatadas, ¿sí?, atendiendo pues nada más el número de la encuesta, sin ver el monitoreo, estaríamos incurriendo en una situación pues de error, de juicio. En realidad lo que nosotros tenemos, como ya vimos en el monitoreo, es una condición de ventaja para Sheinbaum, ¿sí? Y Xochitl, miren, estuvo ella aquí la semana antepasada en empate técnico con Marcelo y con Claudia, y ahora como que no sigue cayendo, como que se refrena, pues, como que se quiere levantar un poquito. Por otra parte, Morena versus PRI versus PAN, pues tiene que 35.8 Morena, esa es intención de voto por partidos. Miren, es interesante ver que Movimiento Ciudadano aquí tiene 0.2. De repente le dan valores muy altos a MC de 4%, yo no sé. Y bueno, el PRI tiene 5.4, el PAN 4.6. O sea, estos están más o menos parejos. Lo interesante aquí es que para efecto de una elección, dada la composición de fuerza de Morena, hay una merma importante. O sea, estos números están inflados en favor de Morena, no porque los queramos inflar, corresponden a la población. Pero a la hora de que se convoque a elecciones, dado que son los más viejos, los más pobres, los menos escolarizados, los que apoyan a Morena, pues ahí tiene una merma muy importante a la hora de ir a la urna. El mejor político, bueno, pues López Obrador, sí, vamos a ver qué presidenciales aparecen aquí. Miren, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Vicente Fox, Marcelo Ebrard aparece, Claudio Sheinbaum también, sí. Samuel García también aparece en este es un cuadro de honor, pues, el del mejor político. Bueno, este es el monitoreo. En el peor político, bueno, pues resulta que tenemos aquí a 3 personajes que están compartiendo honores, entre comillas, Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y el presidente López Obrador. Ok, ese es el tracking, la felicidad, 94.9%. Y entonces entramos. Miren, si hoy fueran las elecciones para presidente, ¿por qué partidos o alianzas votarían? Morena, PT, Partido Verde tiene 54.8%. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos en cuenta solamente a las opciones que tuvieron respuesta, esto se va a 77, como lo señalé, o por ahí cerca, arriba de 75%. PRI, PAN, PRD, 14, que se iría más o menos a 20%. MC 1.9, que se iría pues también a lo mejor a 4%. El porcentaje de personas que reciben apoyo, ¿sí?, es de 63%. Y vean ustedes cómo estas curvitas se van relacionando mucho, ¿sí? Aquí la semana pasada subió, ahora se mantiene un poco, también se ve un poquito para abajo. Ese es el porcentaje de personas que reciben apoyo, está en azul, la aprobación del presidente está en rojo. Top of mind, pero dentro de la alianza Morena, PT, Partido Verde. Vean ustedes cómo aquí el empate se rompe, ¿sí? Es 17.6 contra 10.7, pensando en quién le gustaría que fuera el candidato de Morena. ¿Okay? Y por parte de la sociedad civil, Xochitl Gálvez tiene una ventaja clara de 8.6 en respuesta espontánea, ¿sí? ¿Ok? Ahora bien, aquí está el tema de las corcholatas. Otra vez tenemos el mismo problema. La encuesta me sigue indicando empate técnico. Un empate técnico, pues, porque la diferencia entre este y este es, miren, serían 27.2 menos 20.7. Entonces, ¿cuánto viene siendo? Sería 6 y fracción. ¿Sí? Y el margen de error es 6.9. O sea, es un empate muy riguroso. Pero si nos vamos al monitoreo, donde estamos viendo que Ebrard termina con tendencia en la baja,
Entonces, pues, tendríamos que pensar en el último punto. Y en ese último punto, lo que se tiene es una condición que indicaría que las tendencias favorecen a Claudia. Por otra parte, eso es muy, muy importante. Miren, hoy se movió mucho la idea de que estaban pidiéndole a Beatriz Paredes que renuncie, que decline. ¿Pero por qué tendría que hacerlo? Miren, en esto lo que tenemos es un empate técnico. A mí me sorprendió la semana pasada, pero bueno, se confirmó en esta ocasión. Miren, Xochitl tiene 14.5% y Beatriz tiene 10.3%. Por supuesto que al preguntarle a la gente cuál prefiere de las dos, ¿sí? Pues la gente que no está con la coalición o con el frente nos dice que ninguna, 52.7%. Pero esa es una condición de empate, ¿sí? Si la llevamos a la proyección electoral, entonces se va todo a inflar, ¿sí? Los números se hacen más grandes, pero se mantiene el empate técnico, porque la suma, ¿sí? La diferencia entre estos, ¿sí? Es menor que la suma de los márgenes de error. ¿Okay? Fíjense, si es 51.4, le restan 36.7. ¿Cuánto les va a dar? 36 para 40. Para 40, ¿cuánto es? 4, ¿sí? Y luego para 50, 10 más, 14. Póngale 15. Y la suma de los márgenes de error es 17 puntos. Entonces hay empate técnico. En consecuencia, lo que dice Alito de que las encuestas no le favorecen a Beatriz Paredes no tiene ningún sentido. ¿Qué encuestas estará viendo Alito? No sé. Pero lo que nosotros tenemos es que aquí hay un empate técnico. Y en consecuencia no tiene ningún sentido que Beatriz Paredes se retire. ¿Sí? El rechazo a las dos, miren, tiene más rechazo, están empatadas también. ¿Sí? Por quienes nunca votarían, por Xochitl 12.3 y por Beatriz 9.5%. ¿Sí? En MC, bueno, Luis Donaldo Colosio domina, ¿sí? Siempre ha sido así. Samuel García está ahí en segundo lugar. En el contraste de Claudia contra Xochitl, pues 53.4 contra 17. ¿Sí? Y cuando metemos a Samuel, lo que nos queda es 51.3 para Sheinbaum, 16.3 para Xochitl y 4.6% para Samuel, que si lo proyectamos, entonces queda 72.3 a 21 y 6.2. Una clara ventaja pues de Sheinbaum. Entonces eso es lo que tenemos. A ver, yo quisiera ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Déjenme mover esto para acá. Entonces, en resumen, compañeros, ¿qué es lo que tenemos? Número uno, el impulso que tenía López Obrador, por supuesto que lo pierde en el momento en que ya nos siguen inyectando más dinero. En la condición del contraste de Sheinbaum con Ebrard, pues claramente las tendencias favorecen a Sheinbaum. Y en la situación del Frente Amplio por México, hay un empate técnico entre Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez, lo cual hace que no tenga sentido que renuncie o que se retire Beatriz Paredes. Pues no hay preguntas, compañeros, eso es lo que tenemos. Yo les agradezco mucho su atención. Algunos van a ver esto hasta mañana, porque pues ya es noche, sí. Cuando vean este video en YouTube, les voy a pedir que me le pongan like, que se suscriban a mi canal. Estoy haciendo esa transmisión en vivo gracias a que logré alcanzar las 1000 suscripciones. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué tanto puede perder Sheinbaum en porcentaje al eliminar los más pobres y los más viejos? Es una pregunta muy interesante. Mira, mucho de lo que se llama el día D es llevar a esa gente a las urnas. Ahora, dado que cada vez se concentra más la fuerza de Morena en ellos, lo que sí podemos decir es que va a haber una merma. ¿De qué tamaño? No lo sabemos,
pero sí podemos utilizar como un indicio los resultados generales para diputaciones federales del 21. Y en el 21 quedaron prácticamente tablas, ¿sí? Entonces, eso habla de que pudiera haber una merma. Ahora bien, va a depender mucho también de cómo va a ser la operación. Es un delito grave, así lo estableció este mismo gobierno, andar llevando a la gente a votar. Entonces, si la oposición encuentra los mecanismos, ya están en eso, por supuesto, porque están buscando que vengan observadores internacionales y porque están buscando que haya un control, pues precisamente porque si se evita el acarreo a la hora del día de la elección, o sea, el día de, entonces la condición de Morena sería más complicada. Por otra parte, habrá que ver cómo se mueven las campañas, pero ahorita, viendo los números que tenemos, la consideración que tenemos, ese juicio o ese criterio que estoy utilizando de pensar en la elección pasada, lo que podemos anticipar es que no va a ser una elección tan fácil para Morena. Por supuesto, tampoco va a ser una elección fácil para la oposición. Va a depender mucho de cómo manejen las cosas, por supuesto, cómo manejen las campañas, de qué tanta habilidad tengan para entender bien el tema, de darse cuenta oportunamente cuando algo les falló, cuando algo no les funcionó para que corrijan, cuando también tengan una situación buena, ¿sí? que la puedan sostener, que la puedan consolidar. Va a depender mucho de eso. Y por supuesto de las circunstancias. Miren, hay muchas elecciones, yo tengo muchos años de estar en esto, monitorizándolas. Ha habido elecciones que se pierden por un error, Entonces, todo el mundo puede, naturalmente, cometer errores. Lo interesante es que se den cuenta rápido para que puedan corregir y que entonces no les cueste mucho. ¿Sí? Si hay un error y no se advierte y se sigue ahondando en ese error, de repente el deterioro se hace ya casi difícil o casi irremontable, ¿sí? Se hace muy complicado. Entonces, pues, eso es la respuesta que te puedo dar. No hay una respuesta precisa, ni mucho menos. Aparte de que en este mundo no tenemos precisiones. Nos movemos en el mundo de las aproximaciones y de las confianzas y de las probabilidades. Estamos plenamente ubicados en el contexto de la incertidumbre, ¿ok? Pero sí podemos más o menos pensar en que así sería. Déjenme ver, aquí hay otro comentario. Muchas gracias, me está diciendo Iñaki Basauri. Entonces, pues, en resumen, compañeros, yo creo, pues, que las cosas están muy interesantes. Estamos definiendo el futuro de México en estos días. Da la impresión de que Claudia Sheinbaum va a ser la ungida por el presidente, pero no sabemos qué va a hacer el presidente. A lo mejor él de pronto quiere dar un golpe de timón y cerrar su presidencia estableciendo que él manda, como lo hizo al principio cuando canceló el aeropuerto, y se le ocurre decir que va a ser Adán, ¿sí? No creo que se le ocurra decir que sea Noroña, tampoco creo que se le ocurra decir Ricardo Monreal o Manuel Velasco, ¿sí? Pero sí creo que de repente se le podría cruzar por ahí por su mente la idea de demostrar que él tiene fuerza, ¿sí? Y esa oportunidad se la daría diciendo que el que ganó fue Adán López, por supuesto, Adán Augusto López. Y por otra parte, pues creo que si no se quiere complicar la vida, si él decide que sea Claudia Sheinbaum, pues de algún modo se vería natural, ¿sí? Si se va por el lado de Ebrard, pues sí se vería un poquito raro, pero tampoco muy descabellado, porque finalmente, aunque las tendencias favorecen a Sheinbaum, pues todavía se ve una situación más o menos pareja y falta ver la próxima semana, a ver cómo se mueven, porque todavía en estos días que faltan se pueden mover las cosas por diferentes razones.
Entonces, pues es lo que tenemos, compañeros. Si no hay ninguna pregunta, déjenme decirles que hay varias cosas. Y número uno, tengo abiertas las inscripciones para un diplomado que se va a llamar Estadística para la Política, la Administración Pública y Privada. Es un curso que se va a dar en 3 módulos, en tres partes cada sesión. Son 12 sesiones. En la tercera parte vamos a estar viendo este reporte, lo vamos a estar desmenuzando. De manera que una ver que van a tener los egresados de este diplomado es que esta metodología la van a comprender, pero de manera muy clara, ¿sí? Muy útil entonces para las personas que quieran utilizarla en alguna campaña, mandar a alguno de sus asesores o de sus colaboradores para que tomen este curso. Pero hay otra parte que tiene que ver con cultura estadística, que tengan una comprensión lo más clara posible de lo que es la estadística, de los conceptos centrales que se tienen en este caso de las encuestas y todo eso, pero también en términos generales de la estadística. Y otro tercer bloque de cuestiones muy prácticas, ¿sí? Cosas que se usan en la industria y que son aplicables a la empresa política, como cosas muy simples como diagramas de Pareto, como diagramas de Ishikawa, pero una que es medular y solamente esta, créanme que valdría todo el curso. Que la gente que salga de ahí teniendo una idea clara de cómo son los muestreos de aceptación, que es la forma de tener control sobre las cosas que se hacen, control sobre tu organización, control sobre tu campaña. Hay campañas maravillosas que tienen ideas muy brillantes, pero que fallan en la implementación. Y fallan porque no hay una adecuada supervisión. Sí, los planes de muestreo de aceptación se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial precisamente para tener ese control. Porque en la Primera Guerra Mundial tenían el gran problema de que había en enfermería más soldados por indigestión, por latas en mal estado que les llegaban, que heridos por cuestiones propiamente de la confrontación bélica. Y entonces dijeron, ya en esta Segunda Guerra Mundial no, necesitamos que eso no nos pase. Entonces, ¿cómo controlar eso? Por supuesto que esa revisión pues no solamente funciona para cosas de comida, para cualquier tipo de cosas en las que nosotros queramos tener garantía de que se hayan hecho bien. Entonces, si alguien viene y me dice que tienen 1,500 o 2,000 promovidos, o personas que recibieron alguna información o que recibieron algún apoyo, etcétera, ¿sí? Si son 3,000, si son 10,000, 20,000, 50,000, ¿de qué manera yo puedo rápido, pero muy rápido, saber si efectivamente así son las cosas o si mi gente me está traicionando o si mi gente está reportándome de más para tener también acceso a mayor cantidades de retribuciones? O sea, tener control. Esa sola técnica, ¿sí?, de este curso vale todo el curso. Y aparte se quedan con todo lo demás, ¿sí? Y aparte los que estén inscritos recibirían, porque sería material de trabajo, el reporte completo este. El puro reporte cuesta 3 veces más, ¿sí?, que lo que van a pagar por el diplomado. Entonces, bueno, esa es una cosa. La otra, si andan ustedes en la tandariola, compañeros de la política, créanme que esto que nosotros hacemos es una ventaja competitiva, ¿sí? Normalmente los políticos andan gastando, y como tienen desconfianza en las encuestas, a veces contratan 3, 4, he conocido clientes que tienen hasta 11 o 12 encuestas. Eso es tirar el dinero. Quédense con una encuesta, les recomiendo, una sola compañía en la que más confíen, pero midan más frecuentemente, porque lo importante aquí es que como se mueve esto, pues hay que medir más seguido, no cada mes, no cada 2 semanas. En esas 2 semanas que no midieron, se les pueden escapar muchas oportunidades para crecer, para fortalecerse. Y entre más midan es mejor. Nosotros hemos desarrollado una metodología que es relativamente económica, ¿sí? Pero como se tiene que medir mucho, pues el monto se hace un poquito más grande. Pero es lo más adecuado que pueden tener. Entonces, mi teléfono es 81-10-66-4872.
Y mi correo electrónico es saba@sabaconsultores.com. Búsquenme. Créanme que lo que hacemos les va a ayudar mucho. No tengo espacio para atender a mucha gente, tampoco crean eso. Tengo clientes, gracias a Dios siempre he tenido clientes y tenemos para, pues no solamente para medio sobrevivir, sino también para regalar esto. Esto cuesta 400,000 pesos mensuales, esto que estoy haciendo. ¿Sí? Y nosotros lo aportamos básicamente todo. Y tenemos todos estos años haciéndolo. ¿Sí? Claro, si tenemos más chamba, pues le vamos a meter más a este proyecto, para que la muestra sea más grande, para medir eventualmente también con mayor frecuencia. Pero bueno, es todo lo que tenía que decirles. Nos vemos, hoy es lunes de medianoche. El miércoles, por lo pronto, nos vemos en el programa aquí de Noticias de Goyo Martínez, de Gregorio Martínez, el 152 de Sky. Esta semana la mesa grillera va a ser en viernes. Y bueno, creo que tengo algo más aquí, o no sé qué me están diciendo. Sí. Dice Valentín Galván. Buenas noches, doctor Borrego. Es la primera vez que lo veo, pero me ha dejado impresionado su análisis. Mi pregunta es, ¿qué opina sobre el rumor de que Marcelo Ebrard podría ser candidato de MC? Saludos. Gracias, compañero. Gracias por tu apreciación. La verdad es que es muy interesante esto. Mira, antes de responder tu pregunta, la motivación original que tuvimos para esto fue el problema que fallaban las encuestas. Y entonces, pues, hicimos esto de, en lugar de irnos directamente con la muestra completa, partirla en 4 pedacitos para ver cómo se movía. Y sobre esa base decidir que si se mueve más o menos estable, pues la encuesta es confiable. Y si no se mueve de manera estable, entonces es más confiable el último puntito. Ok. Pero para hacer eso nos tenemos que meter al mundo del control estadístico. Y en el mundo del control estadístico, pues la idea es anticiparse de los problemas ahí en la producción para que no salgan defectuosos. Y entonces dijimos, bueno, pues esto aquí nos sirve tanto que justamente es la idea de Maquiavelo de hace 500 años, cuando decía que lo que todo príncipe prudente debe hacer es anticiparse a los problemas. Y entonces se genera pues una situación donde nosotros dijimos, andábamos buscando plata y encontramos oro, porque la verdad andarle adivinando a un resultado electoral es ocioso. En eso anda todo el mundo, pero es ocioso. O sea, lo importante no es adivinar qué va a salir, lo importante es incidir en el resultado. Lo importante es ganar una elección, no que se nos adivine en una elección. Es un mundo, es totalmente diferente. Pero tu pregunta. Sí, es una idea que ha estado muy clara, la sospecha de que el líder de Movimiento Ciudadano de algún modo está en buenos términos con López Obrador. Esas cartas amorosas pues que le estuvo dando y esa reticencia a decidir el candidato pues claramente está mostrando, digamos, que se dé la condición de que ya Marcelo Ebrard quede sin la candidatura de Morena y con la justificación suficiente para romper. ¿Podría ser un plan con maña? Podría ser, no lo vamos a saber nunca, pero es claro que generaría una situación de deterioro al Frente Amplio de manera importante por lo siguiente. El perfil que tiene Claudia Sheinbaum es un perfil típicamente moreno, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que la apoyan? Los pobres, los que tienen poca escolaridad, los que reciben apoyo de la gente, ¿sí? ¿Quiénes no la quieren? En términos generales, personas con estudios superiores. Okay. Pero Marcelo Ebrard tiene el beneplácito, ¿sí? Tiene el apoyo de un sector importante que tiene también estudios superiores. Y ese es el grupo que soporta, ¿sí?, a la oposición. El grupo que soporta a Xochitl, por ejemplo, también de manera muy clara. Entonces, una candidatura de Marcelo Ebrard, por supuesto que le quitaría, le restaría votos a la oposición y facilitaría el triunfo, por supuesto, del candidato, de la candidata de Morena. Eso es
da la impresión pues de que por ahí va. Por supuesto, Dante Delgado puede tener toda la justificación del mundo, hablando de que pues ellos están pensando en el 30, y si entran así y gana Morena, pues le van a tocar 6 años muy complicados a Morena, ¿sí? Y si perdió el Frente Amplio, a lo mejor queda también todo destartalado, y ellos podrían emerger y pues, efectivamente lograr la presidencia en el 30. Eso justificaría esa decisión, pero como todo en estas cosas, compañeros, es un asunto de cálculo político y de apuestas en las que se puede perder, se puede ganar. Por supuesto que el riesgo que corre el Movimiento Ciudadano es que se genere una indignación tal, sí, que quede en una condición de deterioro y en un descuido y hasta pierde el registro. No sabemos, vamos a verlo. Por lo pronto, vamos a ver en la siguiente medición cómo sigue Marcelo, y pues qué es lo que van a hacer los demás. Déjenme ver si hay algún otro comentario. Vamos a ver. Ok, bueno. Pues miren, ya no veo comentarios, ya no veo preguntas, y ya son la 1:05. A ver, si hay algún comentario más, yo con muchísimo gusto lo atiendo. A ver, déjenme ver. No. Bueno, compañeros, déjenme decirles que como yo tengo algunos clientes, bueno, tengo un cliente, nada más un cliente empresario, pero en el pasado he tenido clientes empresarios y pues mucha gente no puede estar tanto tiempo viendo esto. Les mando el reporte, pero pues también a veces me piden que les haga un resumen así en un audio de 3 minutos. Y ahora, bueno, un poco lo que he encontrado como útil es hacer un resumen de esto, utilizando la selección de gráficas que llevo a la televisión, ¿sí? Y entonces mañana, yo creo que mañana pasado a más tardar, les hago un nuevo video que va a ser en esencia un resumen, una concentración de esto, ¿sí? Pero que muchos van a tener más posibilidades de ver, pues precisamente por la reducción en el tiempo que les va a requerir. Compañeros y amigos, les agradezco mucho su atención. Estaré al pendiente de este video por si ustedes hacen preguntas después, ¿sí? Y por lo pronto lo único que me resta es agradecerles y desearles que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Vamos a ver esto cómo se cierra. Ya sé, es aquí. Fin.